Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Estamos estudiando el segundo libro a los Corintios, escrito por el apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, donde el apóstol Pablo hace mención de 4 cosas importantes que quisiera yo resaltar de este capítulo. La primera cosa que debemos de recordar es que esa es una carta que el apóstol Pablo manda a los Corintios, es la segunda carta, donde viene con un tono severo, exhortándolos a que se reenfoquen a la sana doctrina que el apóstol Pablo había enseñado a los corintios. Parece ser que durante un tiempo donde él se ausentó, entraron falsos maestros y también falsos profetas, falsos pastores, que trataban de disuadir a los corintios y reenfocarlos en una nueva idea, tal vez judaizantes por un lado y por otro lado tal vez volviendo al gnosticismo o a las corrientes que existían en aquel entonces de pensamiento. Aquí el apóstol Pablo vuelve a mencionar algo importante y llama la atención a los corintios a que reubiquen su fe en donde empezaron. Primeramente, yo quisiera hablarles, dice aquí en versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo está aquí hablando de algo importante. La mentalidad griega de aquel entonces era que el cuerpo era como una tumba y donde finalmente ellos querían escapar de esa tumba. Y el apóstol Pablo dice, no, finalmente este cuerpo es un tabernáculo temporal. Sí, sí es cierto, pero no ha terminado ahí todo. Ya lo había dicho en el capítulo 4, donde él menciona que aunque esta parte externa se va deshaciendo, la interna va floreciendo, va progresando. Entonces el apóstol Pablo empieza a reubicar esa ideología o ese pensamiento que existía a la realidad de que sí, en el tiempo de Moisés se construyó un tabernáculo, fue temporal. Para el tiempo de Pablo ya no existía ese tabernáculo. Sin embargo, estaba dando a entender que así este cuerpo tiene su tabernáculo externo que se va deteriorando, pero el interno, tarde que temprano, va a florecer. Y esto es donde ahí dice que tenemos una casa eterna. Ya Jesús lo mencionó en Juan capítulo 14, del 1 al 3, donde dice, voy a prepararles un lugar, volveré por ustedes y los llevaré, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces está hablándonos ahí Jesucristo de que estaba preparándonos para nosotros esa casa eterna en la que nosotros moraríamos, que no andaríamos divagando espíritus por ahí flotando o fantasmas, sino que tenemos un lugar de residencia ya hecho por nuestro Señor y es una casa eterna, no es pasajera. Versículo 2 dice también, gemimos deseando ser revestidos de esta habitación celestial. Nuestro deseo mientras peregrinamos en la vida es un peregrinar que vamos anhelando aquel día del encuentro con Cristo. No estamos fijándonos en las cosas temporales, sino anhelamos y sabemos que tenemos una morada celestial. Ahí en el versículo 2 y 3 del mismo capítulo 5 está diciendo aquí, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Recuerden lo que le pasó a Adán en Génesis capítulo 3. Después de que pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. Y esa es una realidad, que no había manera de encubrirlo y que era para él una vergüenza. Es lo mismo del pecado. El pecado cuando se comete da pena, da vergüenza ser ventilado y que sea abierto, a menos de que sea una persona cínica y no le importe el que dirán. Pero al que tiene conciencia le da pena que sea descubierto y esa es una desnudez. Y dice ahí que Adán se escondió y preguntó a Dios, ¿dónde estás tú? Y él contesta, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa realidad es la que padece el ser humano. No queremos ser hallados desnudos, queremos estar cubiertos, que nuestra vergüenza sea quitada y que Dios nos vea tal como somos, con una pureza y una limpieza. Y el único que nos puede dar eso es Cristo. El único que puede cubrir nuestra desnudez es la sangre de Cristo. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, es decir, en el proceso de la vida, mientras portamos este cuerpo y estamos andando en la vida, estamos gimiendo. Ahí en Romanos 8 nos habla de que la creación misma gime hasta que los hijos de Dios sean manifiestos. Y lo que quiere decir también aquí
es que sí, temporalmente estaremos gimiendo hasta aquel gran día del encuentro con el Señor. Así es que ese es el plan. Versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, esa desnudez de la cual menciona el apóstol Pablo, que produce una vergüenza y no queremos ser hallados desnudos, ahora Cristo ha enviado las arras del Espíritu. Es muy interesante esta palabra, porque en ese versículo 5, las arras se refieren al arrabón. Esa es la palabra en griego. Significa, es como un anticipo, es algo dado para que tú lo tengas y te cubra. Es algo que Dios envió, y eso es el Espíritu Santo. Es las arras de la promesa. Es como un pacto entre un hombre y una mujer cuando están casándose. El desposorio que se manejaba en la antigüedad era dar un depósito de garantía de que tú eres mía y yo soy tuyo, y esa era la manera en que daban esas arras, y era como un símbolo de pacto temporal hasta que llegara la culminación de la boda. Aquí estas arras son exactamente el Espíritu que ya mora adentro del creyente, y que tarde que temprano va a llegar el día donde Dios venga por nosotros, o sea que nos pasemos directamente a su eternidad cuando nos llame a su presencia y nos encontremos en aquella hermosa boda del Cordero, donde ya las arras se nos habían dado como garantía de que nos íbamos a encontrar con el novio de la iglesia, y su nombre es Jesucristo. Versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre, tenemos esa confianza siempre, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso es una realidad. Vivimos en este cuerpo, en este mundo, donde nuestros sentidos no nos reportan más información más lo que podemos alcanzar a ver y entender, pero la realidad es que aunque estamos en este cuerpo, sí, somos ausentes. Pero aunque estemos ausentes, es decir, no estamos ahí del todo todavía, llega el momento donde dice en el versículo que sigue, dice aquí versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Sí, los gnósticos decían: no, mientras no muramos, tranquilos, vamos a divertirnos, vamos a pasarla, vamos a darle lugar a la carne, al cuerpo, al cabo el espíritu es otra cosa. Y aquí el apóstol Pablo está deteniendo esa ideología, esa mentalidad, y está diciendo: presentes o ausentes, vamos a agradarle al Señor. Ese es el objetivo tuyo y mío. Tenemos que agradarle al Señor. Estemos aquí en este mundo, en este tabernáculo temporal, vamos a agradarle a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con lo que hagamos. Vamos a agradarle al Señor, presentes o ausentes. Ese es el objetivo del creyente. Ahora, más adelante, dice aquí, donde la Escritura nos habla, versículo 10, hablando de esta realidad de que presentes o ausentes tenemos que agradarle al Señor, nos lleva a una imagen en el versículo 10, donde parece ser como un estrado olímpico, y donde vienen los competidores a presentarse para recibir su trofeo. En el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, hablando de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, pues sí, es un lugar de autoridad, es un lugar de reverencia, es un lugar donde debemos de tener presente que es un lugar temible, donde vamos a comparecer delante de Él. No comparable con el trono blanco que viene en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Es otro trono. Ese es el trono del juicio sobre los que no eran creyentes. Ese es otro trono. Ese trono del juicio los lleva a desembocar en la segunda muerte. Pero lo que es el tribunal de Cristo, es el lugar donde los cristianos también seremos juzgados, ya no por nuestros pecados, sino seremos juzgados por lo que hayamos hecho en la vida. Déjame explicar aquí, a la luz de la Escritura, lo que nos va diciendo el apóstol Pablo, hablando de ese tribunal, que es muy importante. Yo le llamo la cita divina. Podríamos decir que este es el segundo punto muy importante de este capítulo, la cita divina. Es una cita obligada. Tú y yo estamos comprometidos a presentarnos ante ese tribunal de Cristo. Viene el día, está asegurado. Tienes una fecha donde tú y yo compareceremos. Eso nos debe de producir lo que dice el versículo 9. Ausentes o presentes, seamos agradables al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer ante Él, ante ese gran tribunal.
Versículo 10 dice, ¿por qué es necesario? Esa palabra necesario nos está hablando de es obligatorio, es necesario que todos nosotros, o sea, todos los cristianos, vamos a comparecer, no unos, no nomás los malos o no nomás los buenos, sino todos, vamos a comparecer el comparecer ante el tribunal, es decir, dar cuentas. Si hay algo en nuestros tiempos, es de que la mayoría no da cuentas. No queremos dar cuentas, rehuimos a dar cuentas y tenemos que aprender a dar cuentas. Desde el principio, el primer hombre, cuando Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta era, ven a darme cuentas, es lo que estaba diciendo. Y nosotros hasta la fecha rehuimos, nos escondemos, no queremos, hasta los niños también tienen ese temor, tal vez reverente a la autoridad, y no queremos dar cuentas. Tratamos de adornar cuando vamos a dar unas cuentas, a que suenen bonito, que no suenen feo, que no digamos toda la verdad, porque hay cosas que no van a ser agradables y nos va a llover. Pero aquí nos dice que todos vamos a comparecer, es decir, nada va a estar encubierto, todo va a estar a la luz. El que sabe todas las cosas es el Señor. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Sí, cada uno va a recibir lo que según haya hecho aquí en la tierra. Así es que creyentes, los que hemos creído en Cristo, nuestras acciones tienen un valor, tienen un peso. No nos salvan las acciones, nos salva la fe en Cristo, pero las obras, lo que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, serán calificadas por el Señor. Y como esos corredores que venían en el maratón y se presentaban ante ese tribunal olímpico y les daban esas guirnaldas o esa corona de olivos o ese trofeo, lo que les daban a ellos se basaba en lo que habían hecho estos competidores con su cuerpo, lo que habían hecho ellos en su cuerpo. Si habían ejercitado mucho, pues ganaban la carrera, eran los mejores. Los que habían flojeado, pues esos no ganaban mucho, se les daba otro tipo de cosa. Y había ciertos grados que se les podían dar. Aquí es donde tú y yo vamos a poder entrar y entender un poco mejor lo que el apóstol Pablo mencionó en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 12. Quiero que veas aquí en la primera de Corintios, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo menciona aquí, dice aquí, versículo 12, y si sobre este fundamento, es decir, poniendo a Cristo como el fundamento, ¿sí? Dice aquí, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, noten los grados de calidad, como unos son, sí se pueden tocar con el fuego, pero se refinan nada más, no se destruyen, sino se refinan. Pero hay otras cosas que sí se destruyen, la hojarasca, el heno. Entonces hay cosas que hacemos los cristianos que se van a refinar, pero hay otras cosas que van a ser destruidas, que no valieron la pena. Invertiste demasiado tiempo en eso y era pura paja, era puro heno. Y para el Señor, como es fuego consumidor, va a pasar aquellas cosas por el fuego. Está hablando de las obras. Dice aquí, versículo 13, y la obra de cada uno se hará manifiesta. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así es que cualquier tipo de obra, sea la que sea buena o sea mala, va a ser revelada por el fuego del Espíritu, el fuego de la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Según Hebreos 12 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, la obra de todos nosotros va a pasar por fuego. La que estaba en oro y en plata, pues va a ser refinada, porque a veces el oro y la plata tienen escoria y tienen que ser refinadas. Hay obras que son muy buenas, pero a lo mejor hay algo de carne, hay algo humano ahí que tendrá que ser refinado y pasado por fuego. Hay obras que hacemos en la vida que no valen la pena. Hay una inversión demasiado en algunas cosas que parecerían buenas, pero realmente la motivación no era la correcta. Y Dios es el que conoce todas nuestras acciones y finalmente Él es el que las va a pasar por fuego. Así es que debemos de estar siendo entendidos de agradarle a Dios
ausentes o presentes en todas nuestras acciones mientras andamos en este cuerpo. Aquí lo dice, ya terminando el versículo 10, dice, mientras recibirá cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es que tienes la oportunidad más importante de tu vida, de que mientras estás en este cuerpo, en el que tú tienes, puedes utilizarlo para bien y sembrar en lo eterno, porque muchos están sembrando en lo pasajero, en lo temporal, y ahí eso va a pasar por fuego y se va a esfumar. Pero debemos de invertir en lo eterno, en lo que realmente vale la pena, en aquellas cosas que le agradan al Señor. Y de esas cosas que se agradan al Señor, pues ya sabemos, son cosas que siempre las hizo Cristo y las debemos de imitar nosotros. Bendecir continuamente, estar orando, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, ministrar a los que están oprimidos por el diablo. Esas cosas son las que Dios se agrada con ellas. No enredarnos en los asuntos de este mundo, porque tarde que temprano esas van a ser las obras vanas que no nos van a servir de mucho en la eternidad. Muy bien, versículo 11. Ya para el versículo 11, aquí nos lleva a un punto. Antes de continuar, nomás quiero aclarar que el tribunal de Cristo es tribunal para atender a los cristianos y valorizar lo que se hizo mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Pero en Apocalipsis 20 hay un trono blanco donde se va a juzgar a todos los que no creyeron en Cristo Jesús, a los que no recibieron el Evangelio, van a ser juzgados. Los que no fueron hallados en el libro de la vida van a ser echados al fuego eterno. Eso es lo que dice el trono blanco. Ahí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, lo pueden leer despacio y tal vez hasta un comparativo con este versículo de 2 de Corintios 5, 10, y te vas a dar cuenta la diferencia entre una cosa y otra. Versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, si tú sabes lo que ya te dije en el versículo 10, que viene, te persuadimos, te estoy animando, te estoy advirtiendo, quiero que te pongas alerta. Persuadimos a todos los hombres, pero a Dios les es manifiesto. Es decir, ese día de la comparecencia va a ser un día de la revelación, donde se va a revelar las cosas escondidas en el corazón de los hombres. Así es que esa palabra manifestación está hablando de una revelación, de una transparencia, donde a la luz de su presencia todo va a estar expuesto. Aquí lo dice, lo que somos. Espero que también vuestras conciencias. Está hablando no solamente de actos que hacemos con el cuerpo, sino dentro del cuerpo está incluida la conciencia. Así es que tu conciencia no te repruebe, que tu conciencia lo haya aceptado conscientemente y que estás haciéndolo conscientemente agradándole al Señor y tu conciencia no te acuse. Recuerden los casos de las conciencias que eran conciencias reprobadas o conciencias que les acusaban y no podían apedrear a esa mujer en Juan capítulo 8. Sus conciencias los acusaban. Y el apóstol Pablo apela a la conciencia en el libro de los Hechos cuando dice, por eso procuro siempre tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Esa era su meta. Es que no era solamente las acciones del cuerpo, sino también lo que él pensaba, lo que él pudiera analizar con sus pensamientos, a dónde dirigía su voluntad. Su conciencia era también importante, serle agradable a Dios. Versículo 12. Así es que no nos recomendamos, sí, otra vez se los está diciendo a ustedes, sino, aquí estamos, dice, sino os damos ocasión de gloriaros. El apóstol Pablo está diciendo, miren, aquellas personas que están infiltradas ahí en la iglesia de los Corintios, ellos se están jactando de cosas externas, van a ser juzgados. Si no están en el libro de la vida, van a pasar por fuego eterno. Si están en el libro de la vida, pero están haciendo cosas indebidas y sus conciencias no están en orden, van a pasar por fuego. Pero ustedes son nuestra recomendación. Así es que ustedes preséntense ante ellos y ustedes muéstrenles la manera correcta de vivir. Si estos falsos maestros, profetas, pastores están haciendo cosas, ustedes por su buen ejemplo, dense a conocer, que lo vean, que vean ellos su integridad, que vean ellos su santidad. Y cuando vean ellos se sientan avergonzados porque no van a alcanzar el nivel que ustedes tienen. Los hipócritas van a quedar
a la luz exhibidos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Aquí lo está mencionando por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Las apariencias, dan las apariencias, su vestimenta, su forma de hablar, sus grandes logros y lo que están hablando, pero el corazón, así como le dijo Dios allá a Samuel, cuando Samuel se fue por la apariencia del hijo mayor, dice ahí, acá le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy por la apariencia, yo veo el corazón. Así es que esto es importante y les está diciendo a los corintios, señores, sus corazones deben de ser totalmente visibles para que exhiban a los que están haciendo por apariencia las cosas, que están llegando entre ustedes aparentando que los quieren, aparentando que dan sus vidas por ustedes, pero no dan nada por ustedes. Esa es una apariencia y Dios juzga el corazón, es lo que Él pesa, finalmente es el corazón. Versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo esto de si estamos locos? Bueno, el apóstol Pablo antes de Cristo había cometido unas locuras terribles, persiguiendo a la iglesia, haciendo cosas que dirías, qué terrible, qué hombre tan malo. Sin embargo, después en Cristo hizo otras cosas también totalmente opuestas a las que hacían antes de Cristo. Y parecería que era una locura. Le dijo ahí el rey Agripa, las muchas letras te han enloquecido. El apóstol Pablo está ahí. Oh no, rey Agripa, yo hablo palabras de cordura. Y es que lo que pasa es que Pablo hablaba con un denuedo y hacía unas cosas que era capaz de tirarse a los leones por amor a Cristo. Y entonces cualquiera diría, oye, pues este hombre está loco. Lo mismo dijeron de Jesús, cuando su madre y sus hermanos fueron a verlo y dijeron, agárrenlo porque está loco, está fuera de sí. Pero Jesús decía que no estaba loco, sino que él estaba predicándole la palabra y cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Así es que si para el mundo está loco, bueno, que piensen lo que quieran, sí, pero para ellos estaba totalmente cuerdo. ¿Por qué? Porque él sabía el destino de la iglesia de los Corintios. Él quería que llegaran al cielo todos, que nadie se perdiera. Eso es lo que está diciendo. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí empieza a decir dos partes en este versículo. Número 1, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha acercado el amor de Cristo, que estamos en aprietos, que no podemos escapar de ese amor, que nos tiene atrapados y nos constriñe. Y ese amor nos lleva a llevarles el anuncio de que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, si Cristo murió en la cruz, entonces todos morimos ahí en la cruz. Tenemos que llevar nuestras vidas a la cruz. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en aquel que me amó y murió por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que está diciendo. Entonces, si uno murió, luego todos morimos. Si tú quieres entrar en esa eternidad con Dios, necesitarás morir a ti mismo, a lo tuyo. Entonces todos murieron. Y versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es que Cristo murió por todos, sí, y morimos con Él. Pero también Cristo murió para que pudiéramos vivir. Nos quitó el pecado, nos dio la vida eterna en la cruz. Y ahora podemos vivir, sí, junto con Cristo. Amén. Versículo 16. En el versículo 16, aquí empieza a hablarnos el apóstol Pablo de otra manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que quiere decir esto, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros, a partir de ahora, desde que tuvimos el encuentro con Cristo, sí, podemos tal vez valorizar en lo externo a las personas, pero no nos vamos a dejar llevar por eso, sino queremos entenderlo en el Espíritu. Antes se conocía a Cristo en la carne, estuvo caminando con sus discípulos, pero ahora dice aquí, aún así, a Cristo lo conocimos en la carne, pero ahora ya no lo conocemos así. A Cristo lo conocemos en el Espíritu. Ya no andamos por vista, ¿sí? Sino andamos en fe. Aquí lo menciona claramente.
Ya no andamos por vista, sino andamos en fe. Versículo 17. De modo, el versículo 17 es uno de los versículos más poderosos de este capítulo, ¿sí? Y está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, aquí empieza a hablar de varias cosas, son 4 puntos importantes. Si alguno está en Cristo, habla de cualquier persona, habla de ti, habla de mí, de cualquier persona. Si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, es decir, si tú has recibido a Cristo y Él mora en ti y tú moras en Él, esta es la conexión, Él en ti y yo en Él, esa es la conexión. Si alguno, cualquier persona, está en Cristo, si tú estás en Cristo, adentro de Él, adentro de ti, lo que dice Romanos 8, versículo 11, que dice que si el mismo Espíritu que hubo en Jesucristo mora en nosotros, ese mismo Espíritu que mora en nosotros también vivificará nuestros cuerpos mortales si en verdad el Espíritu que moró en Cristo mora en nosotros. Así que si alguno está en Cristo, tienes que estar en Cristo. No te puedes salir de ahí. Él es tu línea, Él es tu alineación con Él. Si tú estás en Cristo, ¿sí? Eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí en Juan 3, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿Cómo es esto que tú lo que estás haciendo? Nadie hace eso más que alguien que viene de parte de Dios. Y Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Dice aquí claramente el versículo 17, que es una nueva criatura, necesitas nacer de nuevo. Entonces, si tú tienes a Cristo, entonces quiere decir que has nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando se refiere a esas cosas viejas, es la antigua naturaleza, es la mente pecaminosa, es la mente reprobada. Son todas las cosas y acciones que hicimos que ofendieron a Dios. Las cosas viejas pasaron. La sangre de Cristo las borra para siempre. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, nos dice algo muy importante. Nos dice que nuestros pecados son echados al fondo del mar y jamás tendrá memoria Dios de esas cosas que hicimos mal. Son borradas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, nos está diciendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que estamos hablando de una depuración total donde las cosas viejas pasaron, se las llevó la corriente de la sangre de Cristo, se las llevó al fondo del mar y jamás tendrá memoria de ello. Eso debe de ser celebrado. Por eso es tan importante este versículo. Nunca se les olvide, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo, todas las cosas se hacen nuevas, una nueva vida. Si había sido un drogadicto, en Cristo es una nueva vida. Si anduvo perdido en homosexualismo, Cristo borra su pecado y lo hace nuevo. Si anduvo perdido haciendo cosas terribles, así como el apóstol Pablo las hizo, él se encontró con Cristo y estuvo en Cristo. Las cosas viejas, el Saulo de Tarso viejo, fue quitado y se revistió del Pablo. El Pablo fue revestido ahora de la nueva creación. Y todo fue hecho nuevo. Eso es lo que Cristo puede hacer contigo. Lo hizo con Magdalena, con Moisés, con David, lo hizo con Pedro, lo hizo con Saulo de Tarso, lo puede hacer contigo hoy. Este versículo es de suma importancia que tú lo retengas. Cuando el enemigo venga a acusarte, tú dilo claramente, de manera que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo. Sí, ahí díselo claramente al adversario, soy una nueva criatura. Si el enemigo quiere decir, no, tú estás atrapado a tu pasado, tú tienes que decir, no, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura. Y el enemigo es un acusador y un mentiroso. No le hagas caso, créele a la escritura lo que te está diciendo. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de la reconciliación. Podríamos decir que es la tercera
entre la tercera y cuarta cosa importante de este libro, que es la reconciliación. Esta palabra de reconciliación nos habla de una reconexión, ¿sí? Nos habla de un volver a restaurar algo que estaba fracturado, algo que estaba roto. Es una reconciliación. Esta reconciliación es la que Dios está haciendo. Este es el nuevo ministerio, versículo 18. Y esto proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo vino a ser como el puente que nos unió una vez más entre Dios y el hombre. Cristo es el puente. Sin ese puente no hay reconciliación. Sin ese puente no hay reconexión con Dios. No hay manera de acercarnos a la divinidad de Dios, ¿sí? Por eso es importante creer en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Te has conectado con el Dios eterno, con el Padre nuestro. Solo puede ser a través de Cristo. Sin Cristo no hay reconciliación. Seguimos en una enemistad. Esta reconciliación se tiene que eliminar y fue eliminada en la cruz. Si no llegas a la reconciliación por la cruz, hay continua enemistad. Y hay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo, dicen Hebreos. Así es que yo no quiero estar en enemistad con Dios. Quiero estar en paz con Él. ¿Cómo logro esa paz? Solo reconciliándome a través de la cruz, a través de Cristo, que es la persona, y el lugar de la reconciliación es la cruz. Ahí nos encontramos. En esa reconciliación se restablece nuestra amistad con Dios, y no solo amistad, sino ahora somos hijos de Dios, por medio de lo que dice ahí Juan capítulo 1, versículo 18, dice aquí, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, una vez tú salvo, una vez ya encontrado con Cristo, ahora te toca a ti, me toca a mí, anunciar a Cristo. ¿Recuerdan los diferentes ministerios del capítulo 4? Donde había el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, y luego el ministerio de la justificación, ¿sí? Bien, bueno, estos ministerios, aquí se reconcilia todo en un solo ministerio súper poderosísimo. La reconciliación es el anuncio que tú y yo anunciamos a los hombres, reconciliados con Dios. Esta palabra es vital, es volver a encargarnos, a reunir al hombre con Dios. Somos encomendados en esta misión de llamarle a los hombres a reconciliarse con Dios. Una simple palabra de 2 letras, id. Así les dijo Jesús a sus discípulos, id y predicad el evangelio. Y esa es la instrucción que el Señor nos dejó a todos los que hemos creído. Bueno, ya viendo este ministerio de la palabra, esa palabra de reconciliación, versículo 20 viene la cuarta cosa. La cuarta cosa nos está diciendo algo sumamente importante. Y la cuarta cosa es, así es que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta palabra ahora viene, por decir así, el punto 4, que es muy importante, es vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Tú eres un embajador. Esta palabra embajador representa muchas cosas. En la antigua Roma había 2 tipos de provincias, la senatorial y la imperial. Estos eran los grandes distritos del Imperio Romano. La senatorial eran diferentes provincias y grupos que estaban en paz y estaban de acuerdo con Roma y no tenían ningún problema con ellos y estaban felices de estar bajo el Imperio Romano. Pero la imperial, la provincia imperial, esa era donde estaban provincias rebeldes, peligrosas, siempre amotinándose, oponiéndose al Imperio Romano. En este caso, pues Israel era un ejemplo clásico, que estaban opuestos a la invasión romana y esos no estaban contentos con los romanos. Y por cuanto no estaban contentos y eran peligrosos, se les tenía que mandar un embajador para convencerlos de que por favor se portaran bien y aceptaran el Imperio Romano. Entonces aquí estamos viendo una similitud muy interesante que utiliza el apóstol Pablo. Somos embajadores, ¿de quién? De una provincia rebelde, es el mundo.
de una provincia inconforme, que se rebela contra su creador, que no quiere la ley de Dios, que no quiere la palabra, que no quiere a Cristo. Y entonces el embajador, su función era llegar a ellos y decirles: por favor, reconcíliense con el Rey de Reyes y Señor de Señores, arrepiéntanse, no estén en discusión, porque va a mandar sus ejércitos y los va a destruir. Por favor, escuchen, reconcíliense con Dios. Esa era la función del embajador en aquel entonces. Esta es la función que tenemos hoy en día, la comisión de llevar la palabra de reconciliación, pero a la vez es el mensaje que estamos llevando a la gente de decir: ponte en paz con Dios, acepta su señorío, te conviene, vive en paz con Él y Él te va a bendecir. De otra manera, viene el día donde va a venir un gran juicio, donde Dios va a juzgar a toda la tierra. Y si tú no estás adentro del arca de la salvación, te vas a perder irremisiblemente. Esto es lo que está diciendo versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios hablase a través de nosotros. El embajador romano que iba a las provincias imperiales era un representante, como si fuera el mismo emperador, hablándoles, diciéndoles: reconcíliense, cálmense, no se rebelen, acepten el imperio romano. Esa era la mentalidad en la antigüedad. Aquí está diciendo: mira, yo vengo en representación de Cristo, es Cristo a través de mí que te está diciendo: reconcíliate con Dios, arrepiéntete y recibe a Cristo. Este es el mensaje que debemos de estar transmitiendo. Así es que está bien. Y versículo 21 viene el último punto, que es sumamente importante, y dice: al que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. Dice la Escritura que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Cristo lo dice ahí en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, 29. Juan, el Bautista, ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sobre quién venía el pecado? Sobre ese pobre cordero, y se sacrificaba. Él era la representación del juicio que vendría sobre aquellos que habían pecado, pero ellos llevaban a su cordero, y cuando hacía el sacrificio el sacerdote, era la evidencia de que los pecados de aquella persona habían sido inculpados en la persona o en el cordero que estaba ahí. Bueno, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice eso, está hablando de que en Cristo fue inculpado de tus pecados y de los míos. Al que no conoció pecado, Él absorbió tu pecado y mi pecado. Esto es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Tú has sido justificado, es decir, tú ya estás alineado, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Estás justificado. De manera que si alguno está en Cristo, si tú eres uno de esos, y quiero terminar con esto, si tú estás en Cristo, y yo quiero animarte a que tú le digas esto: ven, Señor Jesús, yo quiero que tú estés en mí, y yo quiero estar en ti. Reconozco que soy un pecador. Díselo. Reconozco que soy un pecador. Lávame con tu sangre. Y gracias, Señor, que ahora me has reconciliado con Dios Padre. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Te creo a ti, Señor, que mis pecados han sido borrados, que mi conciencia ahora está lavada y soy agradable a ti. He aquí todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y espero que esta palabra la puedan volver a revisar y analizar y a tener, y recuerden que tú y yo somos embajadores de Cristo, llevando el anuncio de la reconciliación a un mundo perdido que está en franca rebelión contra Dios, y que viene el día del juicio, pero que nosotros tenemos el mensaje que puede reconciliar al hombre con Dios, presentándoles
a Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.